El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. San Marcos, capítulo 11. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de la confianza en Dios. Realmente Dios espera de nosotros que confiemos, que descansemos en Él. Bueno, las circunstancias, las situaciones nos preocupan, nos desenfocan, nos sacan de la media donde estamos ubicados y nos ponen en un cuadro de ansiedad, de preocupación, de temor. Y no es la idea del Señor. El Señor quiere que confiemos en Él, que Él está en control de todas las cosas. Y acá se desarrolla un episodio que nos muestra cuál es el grado de confianza o cómo demostrar la confianza de manera práctica. La confianza en el Señor estamos hablando, ¿verdad? San Marcos capítulo 11 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolvería. Y fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Bueno, conocemos la historia. El Señor entra con ese animalito a Jerusalén, en vez de entrar con un caballo blanco, como entran los reyes, mostrando su pompa, su soberbia, su grandeza. Él entra como el siervo humillado, arriba de un animalito, y toda la ciudad espontáneamente lo alaba y coloca palmas, hojas de palmera en el piso, y gritan hosana al Hijo de David, dándole la bienvenida a la ciudad como Mesías, como Señor. Pero yo lo que quería era, de alguna manera, mirar este ejemplo de confianza. El Señor le dice: bueno, vayan a tal lugar y van a encontrar un animal atado, desatadlo y traedlo. Bueno, acá vemos una cosa muy importante. Dios le da una palabra, esta palabra es la orden de lo que ellos debían hacer. Cuando nosotros tenemos una palabra del Señor, es decir, una dirección, una guía, algo que el Señor está ordenándonos a hacer o nos está guiando a que hagamos, eso ya conlleva un gran respaldo. ¿Por qué? No estamos haciendo lo que nosotros queremos, sino que estamos haciendo lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Estamos dejándonos llevar por la guía del Espíritu Santo de Dios. Recordemos la palabra en el libro de Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿De qué está hablando? La persona que confía en sí mismo, que se deja llevar por sus pensamientos, su decisión, su voluntad, y no la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos una palabra y creemos a esa palabra, actuamos en consecuencia. Nos movemos por la palabra del Señor. En este caso, fueron a ir a un lugar y dice: van a encontrar un animalito en un lugar. Y así era. Entonces, claro, cuando ellos llegaron a ese lugar, tal vez en el camino tenían alguna duda. Pero claro, también estos discípulos habían vivido tantas cosas con Jesús: la multiplicación de los panes y los peces, la barca que casi se hunde y no se hunde, qué sé yo, la resurrección de Lázaro, tantas cosas que ellos vivieron que confiaban en el Señor. El Señor era una garantía para ellos. Sin embargo, fueron ahí y se encontraron, como el Señor le había dicho, el animal en el lugar que el Señor le había marcado, ¿no? Allí vemos una señal del Señor. Cuando el Señor nos da una palabra, nosotros la creemos,
actuamos en consecuencia, por lo general hay señales que confirman la palabra. En ocasiones nosotros pedimos una señal, pero en otras vienen solas. El Señor mismo, a través de su palabra, nos está diciendo, bueno, esto es así, 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 como en el caso de este animalito, de este pollino. Va a estar atado, agarrarlo porque está allí, está solito, no va a haber nadie, agarrarlo y si alguien te pregunta, porque te ven desatarlo, es decir, el Señor lo necesita y lo va a devolver. Qué interesante, ¿no? Creer a la palabra, caminar en fe, actuar en consecuencia y esperar alguna señal de parte del Señor. El Señor nos dice también en sus evangelios que vamos a ir a predicar la palabra y las señales seguirán a los que creen. Nosotros vamos delante y las señales nos van a ir acompañando. Es decir, nosotros caminamos en el Señor y el Señor va a ir de a poquito mostrándonos que este camino es el camino adecuado, por acá tenemos que ir, por allá tenemos que doblar. Y es allí donde nosotros tenemos que estar tranquilos que estamos haciendo la voluntad del Señor. Por eso, cuando alguien es un poco inseguro, está muy bueno que antes de tomar decisiones consulte en manera reiterada al Señor, para que el Señor le dé la garantía de la palabra y entonces la garantía del éxito de lo que va a hacer. Es necesario que la persona se asegure bien qué es lo que va a hacer, porque después en el camino el enemigo va a traer pensamientos de duda, de temor, de inseguridad, porque el diablo ya lo conoce y sabe que es inseguro, así que le va a mandar ese tipo de dardos a su mente. Y cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios conforme a su palabra, bueno, echamos fuera toda inseguridad, todo temor, toda preocupación. Porque el Señor nos mandó y el Señor va a obrar. Él está en control de todas las cosas, estamos obedeciéndole a Él, Él sabe lo que hace y nos estamos moviendo en su perfecta voluntad. Bueno, cuando llegaron allí, agarraron el pollino y le dijeron lo que Jesús dijo que iban a decir. No, ¿qué hacen con el pollino? Bueno, nosotros lo vamos a desatar, pero el Señor lo necesita y lo va a devolver. Y lo dejaron. Lo dejaron. Realmente la mano del Señor obrando. Qué bueno, mi hermano querido, que nosotros podamos confiar como estos discípulos. Cuando yo miro el comportamiento de ellos, realmente es un desafío para mi vida personal también, confiar en el Señor de la manera que ellos confiaron, sin duda, sin preocupación, sin grises, caminaron en una completa seguridad porque sabían que el Señor estaba con ellos. Mi hermano querido, en este día, preparándonos ya para el día de mañana, que vamos a participar de la reunión y vamos a recibir del Señor, qué bueno es que pongamos nuestra confianza en el Señor. Pero no solamente confiando en nuestro corazón, caminemos y actuemos en esa confianza. La confianza se manifiesta en acciones también, ¿sí? Santiago dice, ¿cómo puedo demostrar mi fe? A través de mis obras. Las acciones demuestran mi confianza y mi obediencia. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te bendecimos. Señor, nos preparamos ya para el día de mañana, Señor, poder participar del culto, recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, bendice nuestra vida y ayúdanos a caminar en la confianza de estos discípulos, en la seguridad de ellos, Señor, que tú estás en control de todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.